Bienvenidos a Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Conversaciones Sonoras, presentado por Johnny Kazuriaga, director académico del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical. Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio del podcast del Máster de la Industria Musical de UNIR. Hoy, en este cuarto episodio, contamos con el lujo de tener a Gaiska Insuntza. Gaiska Insuntza pues es una rara avis dentro de la industria musical y dentro de todo este lío, de todo este mar de músicas, industrias, demandas, ofertas, puesto que Gaiska es músico y profesor e investigador. Por un lado, es profesor en el Departamento de Organización de Empresas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en la Universidad del País Vasco, y por otro lado, es músico y durante los últimos 25 años ha publicado numerosos discos con su grupo Audience. Por un lado, como digo, es profesor de la Departamento de Organización de Empresas de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, y entre sus líneas de investigación principales se encuentra el estudio de las industrias culturales, en especial del sector discográfico. Su tesis doctoral, titulada La evolución de la industria discográfica, un análisis de los principales procesos de innovación en Europa, analiza la transición de la industria discográfica hacia modelos de negocio online, considerando las diversas innovaciones en los ámbitos de producto, proceso, organización y marketing. Y además, recientemente ha publicado un artículo titulado Impact of COVID-19 on Basque Musicians, Identifying Main Interactions, en el que aborda el efecto del COVID-19 en la actividad y en los ingresos de las y los músicos y las músicas vascos y vascas. Más allá del ámbito de la investigación, como digo, esa rara avis de Gaiska es que es músico y con su grupo Audience ha grabado incluso en lugares tan emblemáticos como Hoboken, en New Jersey, en Estados Unidos, en el que grabaron el disco Big Affair junto al mítico productor John Agnello, el productor de artistazos como Audience, como Sonic Youth, como Dino Search Jr. y Mark Lanegan, entre otros, y incluso grabaron en los estudios Abdala de La Habana, en Cuba, en aquel disco Isla, producido por Kaki Arcarazo y que incluso contó con la colaboración de grandes músicos cubanos como Sanay Martínez y Harold Abreu, y entre otros. Y ha participado como músico en otros proyectos musicales, desde proyectos musicales de bandas como Cápsula, de artista Ainara Legardón, de Marcos Uncheta, de Chuman Brugarren, etc. Y Gaiska no solo es músico y compositor en una banda, en su banda Audience, sino que publica discos en solitario. Y ha publicado 2 discos en solitario y actualmente se encuentra presentando este segundo disco en solitario titulado IAS. Así que, como escucháis, todo un lujazo tener aquí a Gaiska Insuntza. Podríamos probablemente estar hablando horas y horas con él, pero vamos a ceñirnos. Así que, ante todo, Gaiska, qué ricasco. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Cómo estás? Es que ricasco, John. Vaya presentación que me has hecho. Estupendamente. No me puedo quejar. Pues la ha tenido que reducir mucho. La ha tenido que reducir en exceso. Espero por lo menos haber llegado a todos los ámbitos de lo que tú has hecho y seguirás haciendo dentro de la industria. Mira, yo creo que efectivamente. Mira, para que yo creo que te sitúen aún más, ¿cómo empiezas en todo este tinglao? Es decir, ¿cómo? Entiendo que empiezas antes como músico, como investigador de la industria, y cómo te desarrollas como músico. Hay una base formativa, pasas por conservatorio, pasas por un bagaje familiar. ¿Cómo comienzas en esta historia? Sí, yo creo que cumplo con más o menos todo lo que comentas, ¿no? Tengo una base en casa. Mi aita ha sido muy aficionada a la música, sobre todo a lo que ahora denominamos la ola británica. Mi aita es muy fan de los Beatles y tenía, todos los discos duplicados, los singles de 45 revoluciones por minuto, los discos de los Rolling, de Who, todo lo que es
lo que denominamos la ola británica, pues lo he conocido básicamente de serie. Luego también he tenido un primo mayor que ha tenido otro tipo de música de los 80 y de finales de los 70, entonces, no sé, músicas como todo lo asociado con el punk rock, New York Dolls, Johnny Thunders, The Clash, los Sex Pistols. Entonces, bueno, los 60 y los 70 a través de mi aita y finales de los 70 y comienzos de los 80 con la colección de discos de mi primo, pues yo he tenido una buena raíz para empezar mi proceso melómano. He tenido también la suerte de que mi hermano empezó desde muy joven a tocar la guitarra. Y también he pasado por el conservatorio. Curiosamente, en el conservatorio empecé a aprender a tocar el piano. Simultáneamente, mi hermano tocaba la guitarra, así que llegábamos a casa y yo lo que aprendía con el piano se lo enseñaba a mi hermano y él también me enseñaba a mí a tocar la guitarra. Yo sé que ha habido algunos años clave en mi formación y fueron, pues no sé, la edad del instituto, cuando tienes unos 15, 16, 17 años, más allá de los discos que tiene mi aita, yo empiezo a ir mucho más allá de lo que cualquiera en mi familia haya podido ir. Mi aita ha podido tener sus 200 vinilos, que son muy interesantes y que para empezar están muy bien, pero vamos, yo empiezo con artistas como Bob Dylan, Led Zeppelin, empiezo a investigar y nada, tirando de un hilo y de otro, pues empiezo a ser muy melómano y empiezo a conocer los grupos que les gustan a mi aita mejor que mi aita. Empiezo a conocer a los grupos que conoce mi primo mejor que mi primo. Es esa edad en la que también empiezas a ir a conciertos y cada fin de semana somos esclavos de lo que es las agendas de los periódicos, que mirábamos los jueves y los viernes a ver qué nos cuadraba y cada fin de semana pues cogíamos el coche y íbamos a algún concierto. Y bueno, en esa época también fundamos nuestro primer grupo que se llamó Ortosic, un grupo maquetero en el que más o menos hicimos el circuito de los Gasteches, conocimos qué es salir más o menos de gira, alquilar una furgoneta, hacer la prueba de sonido, volver a casa tarde y bueno, ahí empezamos un poquito con los pinitos como músico. Y a raíz del 2000 empezamos ya con Audience de un modo más serio. Luego, mi carrera como investigador, pues en el 2006 empiezo a trabajar en la universidad y estoy en un curso de doctorado que es sobre globalización, desarrollo y cooperación internacional. Y hay alguna asignatura en la que, bueno, hablando de la globalización se habla de las industrias creativas, así como muy de pasada. Y yo pues propongo al departamento que a mí me interesan mucho la música, que soy muy melómano y que lo que yo pienso que puedo aportar a la UPV es una investigación, obviamente desde el ámbito y desde el punto de vista económico, pero que trate sobre las innovaciones y sobre la transformación que ha sufrido la industria discográfica, sobre todo a raíz del año 2000, la digitalización, los nuevos modelos digitales, etcétera. Y a partir de 2007-2008, pues mi proyecto de tesis va cogiendo fuerza y, bueno, mucho esfuerzo y a veces pasando por el aro, porque el proceso de una tesis, el que está en ella, pues sabe que tiene ciertos plazos, tu objetivo académico y laboral depende mucho de tu tesis y a veces pues estás dispuesto a dejarte pelos en la gatera para terminar el proceso. Entonces, bueno, pues hice la tesis sobre la industria discográfica y luego he realizado también un par de papers, uno sobre una dinámica reciente en la industria discográfica que es la autoproducción, que a partir del 2000 con las tecnologías digitales, el abaratamiento de las tecnologías de grabación, etcétera, pues se da un gran aumento en lo que es la autoproducción musical. Y por otra parte, durante el COVID vi varios artículos relacionados con cómo el COVID había afectado el ecosistema de los músicos, que ya de por sí es una vida bastante laboralmente precaria y que el COVID se había convertido en mucho más difícil. Y decidí aplicarlo en Euskadi a través de la asociación Musikari, que a través de ella pues, conseguí que varios músicos contestaran un cuestionario que luego lo he tratado estadísticamente y bueno, pues ahí bueno. Sigo en ello, en la rueda. En la rueda, efectivamente. Oye, pues entremos en materia, si te parece. Sí, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia primero por la vertiente investigadora, si te parece, con toda esta tesis cuyo título ya lo deja bastante claro, la evolución de la industria discográfica, un análisis de los principales procesos de innovación en Europa. Obviamente aquí, tú como experto en la materia, en estos procesos de innovación tecnológicos, ambos sabemos que la tecnología siempre ha estado ligada a la industria de la música. Parece que es algo novedoso todo este
mare magnum anterior de Internet, con lo que cambió la industria y ahora aparece lo de la IA, pero siempre ha estado ligado a la industria de la música desde los años 30, 20, 40, 50, etc. Y creo que ahí quizás donde tú nos puedas iluminar, donde nos puedas ilustrar, es en el aspecto de la perspectiva social. Es decir, cómo esta tecnología en los últimos años sí que ha generado un cambio social y de impacto social en la propia industria y evidentemente fundamentalmente en aquellos que intentan tener una vida digna profesional de ella, ¿no? Puedes ahondar todo lo que quieras y vamos hablando sobre esta perspectiva social, ¿no? De impacto social que ha tenido estos cambios tecnológicos que son inmanentes, que son inherentes a la propia industria. Sí, desde luego. De hecho, yo no soy nada hábil con la tecnología, pero sí que conozco los principales cambios tecnológicos que de alguna manera, pues han transformado la industria, la han llevado a distintos paradigmas, distintos funcionamientos, distintos estilos, etcétera. Y bueno, es curioso que muchas veces el cambio tecnológico y los cambios tecnológicos que han transformado la industria, pues casi se han dado de manera casual o de manera accidentada, o han surgido estilos o nuevos paradigmas musicales debido a errores o a un mal uso de las tecnologías. De hecho, si vamos al origen y hablando de transformaciones sociales, en 1870 y pico, cuando Edison inventa el fonógrafo, pues Edison no lo quería dirigir a la industria discográfica. Él no lo veía como un entretenimiento. Él pensaba que tenía que ser una máquina para que grabara discursos importantes o como contestador de llamadas para la telefonía, ya que muchas de los avances tecnológicos de la industria discográfica vienen del sector de la telefonía y de los experimentos en Bell Labs, como por ejemplo la digitalización. La digitalización la desarrolla la industria de la telefonía porque la señal analógica ocupa mucho espacio. Entonces necesitabas líneas y entonces para reducir espacio y para que fluyera mayor información en menor espacio, pues se inventó la digitalización que luego ha tenido muchas aplicaciones en la industria discográfica. Pero fíjate en los cambios sociales. Por ejemplo, cuando se inventa el fonógrafo, posteriormente el gramófono, y el gramófono sustituye a muchos músicos en bares y también muchos músicos tocaban en cines, porque el cine primero era cine mudo y luego se inventó el cine sonoro. Pues obviamente la música grabada fue una amenaza para los músicos y los músicos a nivel mundial salieron a la calle para manifestarse diciendo que la música mecanizada les quitaban los puestos de trabajo, algo que periódicamente es algo de bastante actualidad porque cada vez, bueno, pues ese debate que también está en la ciencia ficción y que me interesa mucho, ¿verdad? Hasta qué punto nosotros dominamos la tecnología o en qué punto nosotros somos los súbditos de la tecnología, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece bastante actual eso de manifestarse porque la máquina te está quitando el trabajo. Y bueno, pues esa invención que fue el fonógrafo, que en principio no estaba dirigido a la industria discográfica, cambió el mundo del entretenimiento. Y fíjate, John, hace poco vi un documental sobre distintas tecnologías que han afectado a los distintos estilos y entre ellos hablaban del famoso autotune que ha cambiado el paradigma musical y hoy en día pues pones la radio y es difícil escuchar una canción pop que sea popular y que no tenga ese efecto tan extraño en la voz. Pues fíjate que el creador del autotune hace unas declaraciones diciendo, fíjate, yo solo diseñé el coche, pero es que hay algunos que han decidido conducir el coche en dirección contraria, porque parece que el melodine se puede utilizar de dos maneras. Él lo concibió para que si haces una gran interpretación, pero hay una nota equivocada, lo corriges. Y esa corrección se utiliza en muchos discos y tú cuando escuchas el disco no notas que ahí hay autotune. Tú piensas que es una voz totalmente normal, pero se ha utilizado para corregir. Resulta que el autotune tiene una utilidad o tiene un botón que cuando lo utilizas al máximo genera esa voz medio robótica, medio de chicle en la boca, medio artificial, que la primera vez que de alguna manera se expuso públicamente fue con la canción Do You Believe de Cher, ¿verdad? Ese efecto robótico, parecido también al vocoder que ya utilizaba Kraftwerk, porque ya ese sonido robótico de la voz ya se utilizaba con el vocoder. Entonces, tampoco podemos decir que sea una tecnología totalmente novedosa. La transformación de la voz, el distorsionarlo, el tener un efecto robótico en él, ya se viene utilizando. Pero fíjate, ese autotune que hoy en día es tan famoso y ese sonido tan característico surge por accidente, por una utilidad de
la tecnología autotune que el propio creador del autotune no quería que se utilizara o no lo concibió para ello. Igual que la distorsión. Distintos mitos de la distorsión. Algunos dicen que fue Ike Turner porque tenía el amplificador tenía una raja, entonces la vibración sonaba distorsionada. También se dice lo mismo de la canción de los Kinks, You Really Got Me. Esa guitarra tan distorsionada, parece que el bafle de alguno de los hermanos Davis pues estaba roto y eso hizo que haya un sonido tan distorsionado. Y fíjate, John, el documental, que luego en privado ya te diré cuál es y ya te lo recomendaré. Pero yo, en el proceso de hacer la tesis, pues leí anécdotas muy interesantes sobre cómo la propia tecnología puede afectar a los contenidos musicales, ¿verdad? Un ejemplo era que cuando se inventó el fonógrafo no era capaz de captar las frecuencias muy bajas. Entonces el contrabajo, un instrumento muy asociado al jazz, no captaba las frecuencias del contrabajo. Entonces, para grabar discos de jazz se utilizaba una especie de tuba que también tiene frecuencias graves, pero obviamente es un instrumento muy distinto, un instrumento de viento. Entonces, la siguiente generación del jazz pensó que así era como se hacía el jazz. Como se basaban en grabaciones previas, entonces hay toda una generación en la que esas tubas sustituían a los contrabajos. Y en este sentido, en este documental del que te hablo del autotune, salía una intérprete, una cantante, que como en su vida adolescente siempre ha escuchado canciones con autotune, su propia voz emulaba el autotune. Ella pensaba que así era como cantaba la gente. Y lo veías en el vídeo, la verdad es que me quedé muy, muy sorprendido. Una cantante, una intérprete fantástica que cantaba sin el efecto del autotune, pero te hacía el autotune con su voz. Para mí eso es bastante impresionante y de cómo cada una de las generaciones para hacer música, se basa en lo que ya has oído. Y a veces lo que has oído pues es una transformación o una limitación tecnológica o un uso tecnológico que bueno, pues tiene sus matices. Así es. Bueno, pues oye, la verdad es que luego, si te acuerdas del documental, nos lo puedes comentar aquí, si no, pues ya lo adjuntaremos de alguna manera al podcast porque yo creo que todos los que te han escuchado están ahora mismo pensando ¿cuál es ese documental? Os lo pasaré. Es sobre un productor que me parece que el productor es Mark Ronson. Mark Ronson puede ser. Sí, es el productor de Amy Winehouse. Y hablan de distintas tecnologías como la distorsión, el sampleo, el autotune, la reverberación. Y cada capítulo está centrado en una tecnología que de alguna manera ha transformado la industria discográfica y es muy interesante. Y para finiquitar un poco con este aspecto de la tecnología y la perspectiva social, impacto social, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo ves todo este tinglado de este desarrollo de la tecnología ligado a la industria? Dime, perdón. En lo que respecta al consumo musical hay diferencias que son bastante obvias, ¿verdad? Yo soy de una cultura que, como te he comentado antes, he tenido en casa unos 200, 300 vinilos que han sido para mí la base sobre la que he construido toda mi melomanía y la colección de 3.000 discos que tengo en casa, ¿verdad? Y bueno, no sé, esos discos los escuchaba enteritos y no sé, o cuando me gastaba mis 1.500 pesetas en un disco nuevo, me lo escuchaba enterito un montón de veces hasta que me gustaba. Es verdad que la industria nació con el single, y es verdad que nació con el single porque los primeros soportes no duraban más de 2 minutos y medio, por eso se conforma la canción de pop estándar como una canción de 2 minutos y medio, porque los propios soportes no soportaban mayor duración. Siempre pongo el ejemplo de la película Rope, de Alfred Hitchcock, que está hecho con una única toma, pero como las cintas únicamente duraban 15 minutos, si te fijas en la peli, cada 15 minutos hay un poquito, la cámara se acerca a un primer plano que va a negro y luego se funde hacia atrás, que era el momento en el que Hitchcock tenía que cambiar la cinta. Esto también ocurría en la industria discográfica. A medida que esas limitaciones tecnológicas se fueron desapareciendo, aparece el formato de LP, que durante los 60, con el Sgt. Pepper, el Pet Sounds, con un montón de discos conceptuales, pues tiene un montón de aceptación y para mí, como oyente musical, es el formato que más me gusta.
A mí me gusta escuchar lo que tiene que ofrecer un artista en una colección de 10 canciones que de alguna manera las han compuesto en un periodo de tiempo establecido y las han grabado en un estudio con un productor, con una idea fija. Y a mí así me gusta disfrutar la música, así la tengo ordenada en la cabeza, la discografía de mis artistas, con sus discos, los años, etcétera. Bueno, todo eso da un vuelco con lo que es la música digital. Ahora mismo hemos vuelto al single, la gente escucha canciones, entiendo que lo del vinilo también y lo del disco entero puede ser un formato un poco rígido, porque es verdad que la industria de alguna manera nos ha colado algunos discos en los que tú tenías 2 singles y el resto de las canciones son relleno. Entonces, un poco culpa de la industria también es. La gente ya no quiere discos porque si me ofreces un disco que no tiene buen contenido, prefiero elegir las canciones que me gustan de cada disco y hacer mis playlists y todo esto que funciona ahora. Además, el hecho de que hoy en día alguien que tiene acceso a Spotify, tiene acceso a tanta música, hace que la capacidad de atención del oyente sea cada vez menor. Entonces, el compositor, el que quiere tener demanda, el que necesita vender, tiene que captar la atención de la gente en los primeros 30 segundos. Por eso hoy en día, cuando escuchas música, parece que la canción empieza desde el estribillo. La canción empieza con el elemento principal, con enganchar a la gente. Y bueno, pues yo creo que eso afecta mucho a la composición y siempre traigo a colación la frase de Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, que con esta nueva economía digital en la que parece que ya no hay limitaciones y la economía siempre se trata de recursos limitados, pero lo digital no es limitado, lo digital tiene posibilidades ilimitadas. Y bueno, él dice que la abundancia de información genera pobreza de atención. Y me parece que es una frase que contiene una gran verdad. Exactamente. Pues como es lo de la paradoja de la elección también, ¿no? Ante la abundancia de posibilidades, en ese marasmo, en ese océano, dices, voy a encontrar todo. No, al final te acabas perdiendo más y pierdes mucho tiempo y no te dedicas a lo... Eso es, escuchas 20 segundos de cada canción, claro, pero no te quedas con nada. Uh-huh. Uh-huh. Oye, pues hilando con lo que... Vayamos al otro lado, y además hilamos con otras investigaciones tuyas de la parte, digamos, de los artistas, ¿vale? Sí. Claro, esto tiene un efecto más allá de tu investigación puntual con el COVID, etcétera, el impacto del COVID, pero tiene un efecto directo todo este nuevo modelo de consumo, más cortoplacistas, más, en el que prima, como bien dices, en general, porque yo sí comparto tu modelo de consumo, pero será por edad o será por lo que sea, no es el mayoritario. Dejémoslo ahí. Las condiciones, claro, tiene un efecto directo en las condiciones de vida de los que pretenden dedicarse a esto, ¿no? Aprender a sobrevivir con su arte, con sus composiciones, con su música. Y con tus estudios, esos estudios que tú has realizado y que seguirás realizando, claro, cuando hablamos de la situación laboral de los artistas, independientemente del estatuto del artista, independientemente de subvenciones, independientemente de ayudas, etcétera, hay un término que va normalmente ligado, que es la precariedad, la situación compleja de supervivencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu percepción analítica, también visceral, natural, en fin, como músico, jugando un poco con las dos variables? Es un sector que está bastante investigado y no hay ninguna duda de que antes del COVID y después del COVID la precariedad es lo que caracteriza el desarrollo profesional de un músico y no solo de un músico. Diría que es algo bastante que se puede generalizar a cualquier sector creativo, a cualquier sector del arte. No solo es la música. También tiene un componente en el que entiendo que el que hace música lo hace, disfruta con su trabajo, que es algo que va un poquito, la connotación trabajo, la palabra trabajo tiene una connotación como negativa, como de obligatoriedad, y obviamente el músico cuando se sube a un escenario hay elementos como la adulación, sales satisfecho del trabajo que has hecho. Es decir, que yo cuando termino un concierto no es lo mismo que cuando hoy he salido de trabajar, te lo aseguro. La satisfacción que me da el haber terminado un concierto, el haberlo hecho bien, que la gente te venga a felicitar, que la gente te aplauda. A mí nadie me aplaude cuando salgo de una clase. A mí nadie me felicita. No me digas eso, pues te lo merecería. Me sorprende. Sí. Algún día voy a poner una pancarta ante tus alumnos para que te aplaudan.
Me refiero a que la música tiene también un elemento de alimentar el ego y tiene un efecto psicológico positivo que también está estudiado, también está analizado. Hay un efecto positivo. Entonces, eso... elementos que ya están estudiados. Uno, por lo general, el músico no vive de la música, tiene otro trabajo. Dos, ese otro trabajo muchas veces tiene relación con la música, como puede ser pues, el típico, conoces a un músico y luego él trabaja de técnico de sonido, o trabaja de promotor de otros conciertos, o también escribe crónicas musicales, es periodista musical, o es profesor de guitarra. ¿Vale? Claro. Es decir, y luego está el perfil, por ejemplo, como el mío, que yo soy músico, pero tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con la música. En mi caso, incluso puedo decir que está relacionado con la música porque mis ámbitos de investigación están relacionados con el sector discográfico, pero vamos, que mi trabajo en general, la enseñanza, no tiene que ver con lo que es el sector discográfico. También está totalmente estudiado que como la música se da en un contexto de ocio, entre los músicos también se da un consumo de alcohol y de drogas mayor que en otros trabajos. El músico que quiere vivir de ello tiene que estar en un montón de proyectos, porque una gira, si alguien te contrata para hacer una gira, esa gira pues la harás durante 6 meses, pero luego, es decir, que es una especie de contrato de obra, que lo empiezas y lo terminas. ¿Qué músicos en Euskadi viven de la música? Yo te puedo citar ahora mismo a Joseba Irazoki, por ejemplo. ¿En qué proyectos está Joseba Irazoki? Pues está siempre tocando. Puede estar con Nacho Vegas, ha estado con Aton Rumba, ha tocado con Petty, ha tocado... Vamos, ahora mismo no me acuerdo de toda la gente con la que ha tocado, pero Joseba Irazoki está siempre tocando con distintos proyectos. Joseba Irazoki Talagunak, él en solitario, etcétera. Entonces... el pluriempleo en cualquiera de las formas en las que la quieras pensar, es decir, distintos proyectos musicales. Además de la música, ser profesor de guitarra. Además, escribir en revistas musicales. Además, ser técnico de sonido. Y luego estamos los que, además de la música, tenemos otro trabajo, llamémosle normal. ¿Vale? Luego, los ingresos derivados de la música pues son directos, son bastante estacionales, con lo que todos esos elementos estaban ya muy estudiados para cuando yo empecé a investigar cuál había sido el efecto del COVID. Y obviamente el efecto del COVID, los músicos tienen 3 fuentes de ingresos. Tú puedes tocar conciertos, 2, publicas discos y los vendes, y 3, eres autor de canciones y por lo tanto obtienes rentas por los derechos de autor, por la emisión de tus canciones en distintos medios como la radio, la televisión, etcétera, etcétera. De esas 3 fuentes de ingresos, la de venta de discos y la de derechos de autor, a no ser que seas un artista que ya ha sobrepasado, digamos, el techo de cristal y estás en la cima, pues esas fuentes de ingresos, digamos que son apenas tienen importancia. La venta de discos y derechos de autor, la verdad es que para la mayoría de los músicos es testimonial, apenas tiene importancia. Y el músico, y eso en mi encuesta también hice este tipo de preguntas, la mayor fuente de ingresos de todos los músicos son los directos. Entonces te puedes imaginar en una época, en el COVID, en el que el músico no tiene posibilidad de dar conciertos durante, no sé cuánto fue, nos encerraron durante 4 meses, ya lo tengo bastante olvidado, y luego en el 2021 empezaron los conciertos, pero limitación de aforos, limitación de horarios. La gente no podía beber, con mascarilla, separación de 1 metro. Aquello no eran conciertos. Sí, fueron prácticamente 2 años de parón, año y medio. Sí. Y claro, pues a un músico que ya vive en una situación precaria, que vive sobre todo por los ingresos derivados de sus conciertos, le quitas los conciertos y por lo tanto la actividad, así como los ingresos de los músicos, pues se redujeron de manera notable. Algunos de ellos pues perdieron más del 80% de sus ingresos, la mayoría de ellos. El matiz que yo traté de establecer en mi estudio fue, quería saber a qué tipo de músico le ha impactado más el COVID. Y por eso primero hice preguntas relacionadas con el género, la edad, los estudios musicales, otro tipo de estudios. Es decir, yo quería saber, ¿un músico que tiene formación musical está más afectado por el COVID que uno que no tiene formación? ¿Las mujeres músicos se han visto más afectadas que los hombres músicos? ¿El que tenga una forma jurídica distinta ha sido afectada de manera distinta? Y bueno, mis conclusiones, tras analizar estadísticamente los datos, fue que el efecto del COVID fue
homogéneo en todos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, pero luego había otra tanda de preguntas en la que yo les preguntaba por sus expectativas de futuro y por su satisfacción de vida. Y ahí sí que vi diferencias significativas, sobre todo en lo que respecta al género, ya que las expectativas de que en un futuro iban a seguir con su actividad musical eran mucho mayores entre los hombres que entre las mujeres. Eso me hace pensar que las mujeres pues llevan a cabo su actividad profesional en la música de una manera incluso más precaria que los hombres, porque sentían su nivel de confianza en que iban a seguir en el mundo de la música era muchísimo menor. Y al preguntarles también cuál es su nivel de satisfacción con la vida, veía que los hombres músicos tenían un nivel de satisfacción con su vida mucho mayor que las mujeres. También vi que, por ejemplo, los que tenían estudios más allá de la música tenían expectativas de futuro mejores que los que no tenían estudios. Entonces, hay algunas conclusiones que son bastante interesantes sin que haya aquí inventado nada. Es un estudio muy sencillo y para mí fue interesante. Son conclusiones coherentes y que dan como miradas de reflexión. Joder, por el hecho de que lo planteas, ¿no? Esa suerte de diferenciación entre los géneros. Es decir, que parece bastante bien desde fuera, pero tú lo constatas. Es decir, que las mujeres ven que aún más incertidumbre. O sea, ya si la incertidumbre es inherente al músico, al artista musical, a la música, es decir, en este caso, aún más incertidumbre. Eso es. Y de hecho hay algunas conclusiones que son personales y no las he incluido en el estudio porque no eran interesantes para el objetivo del trabajo, pero por ejemplo he visto que en mi encuesta las mujeres tienen mayor formación que los hombres. Yo haciendo mi estudio de en qué variables hay diferencias de género, porque yo se lo meto al SPSS, que es el programa de estadística que suelo utilizar, y bueno, pues yo meto distintas variables, me dan distintas correlaciones, hago distintos análisis y luego algunos son interesantes de cara al objetivo. Y hay otras conclusiones que no son muy interesantes de cara al objetivo que me planteé en el trabajo, pero que son interesantes también. Y es que, fíjate, las mujeres en mi encuesta tienen menores expectativas de futuro y tienen menor satisfacción de vida, pero están... tienen más formación. Eso es. Bueno, pues sí. Ahora hay como 5 segundos de pausa porque es... En fin, sí. Esto sí que tiene un claro impacto social y habla mal de ciertas cuestiones. Pero bueno. Sin duda. Claro, en esta, y lo has contado, ¿no? Hay la otra vis, que es esa vis de la felicidad del artista. Claro, por otro lado tienes esa, desde el romanticismo, etcétera, sin entrar en grandes honduras, pues esa suerte de glamour o de bueno, yo me dedico a algo que es creativo, que está más allá de la normalidad, de lo que dicen los anglosajones de 9 to 5 job, etcétera, estas cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo, Gaizka? Tú, en tu percepción como investigador, profesor, como con 25 años de carrera en la profesión, como músico, ¿hasta dónde alguien puede decir, incluso sabiendo, ¿no? Toda esa jugada de los ingresos directos son los que son, si me quiero dedicar a esto, tengo que darle a todo, dar clases, lo que has contado, perfecto. Sí. ¿Hasta dónde? Tú, en tu experiencia, ¿dónde ves que hay ciertas retiradas a tiempo o a destiempo? Es decir, o continuar en la brecha. O sea, es decir, hay gente que lo está escuchando aquí que es joven y que dice, joder, luego hablaremos de pautas, etcétera, y de ciertos consejos, pero tu experiencia, en tus análisis, ¿dónde ves que hay, claro, ese juego de equilibrio, ¿no? Entre, pues voy a seguir remando, aunque seas músico toda tu vida, es decir, aunque sigas tocando con tu gente, ¿no? Sí, hay un elemento que es que si nos atenemos a algo así como las teorías neoliberales de la economía, en el que tú diriges tus recursos hacia lo que te va a dar rentabilidad, pues si los músicos hiciéramos eso, no habría tanta música como la que hay. De hecho, esa teoría liberal en la que los recursos se distribuyen eficientemente en función de las rentabilidades, etcétera, pues obviamente el tiempo que yo invierto... De hecho, en mi encuesta también les comentaba, a ver, de sus ingresos totales, a estos músicos que como yo tienen otro trabajo, ¿qué parte de sus ingresos totales representaba la música? Y era irrisorio. Era irrisorio. Y luego les preguntaba también qué tiempo de trabajo dedican a la música y al trabajo. Y si tú hacías una comparación de la proporción de tiempo que dedicas a la música, de tu tiempo de trabajo total, y lo comparas con
con lo que te aporta la música dentro de lo que son tus ingresos totales, ahí las diferencias ya son increíbles, ¿vale? Eso es como, vale, pues no sé, yo si dedicara más tiempo a la universidad, pues obviamente mi hora como investigador o mi hora como docente vale muchísimo más que mi hora como músico. Claro. Y luego siempre hay un elemento que yo siempre digo. Yo, pues, por supuesto que lo hago por amor al arte. De vez en cuando también tenemos algunos ingresos que me ayudan, pues no sé, a comprar mis cuerdas, a que mi guitarra esté a punto, a que cuando las válvulas de mi amplificador se rompen, pues puedo tenerlos, incluso comprar mis discos. Yo tengo la idea de que con mis ingresos musicales, de alguna manera, pues compro discos, me arreglo el piano, afino el piano, compro cuerdas, etcétera, etcétera. Esa es como mi idea, que mi actividad musical de alguna manera nutra mi consumo musical. Esa es mi idea. Es sostenible en sí misma, ¿no? Dentro de tu círculo, sostenible en sí misma. Eso es. Y luego está el asunto de que yo también siempre he dicho que la vida no hace más que ponerte dificultades para seguir con la música. Hay un momento en el instituto en el que tienes mucho tiempo libre, tienes pocas responsabilidades y el rock en todas sus vertientes, en la ideología, en ir a conciertos, en el modo de vida te afecta mucho. Y poco a poco, pues, el amor a la música queda, pero el estilo de vida del rock poco a poco se va escapando, poco a poco tienes más responsabilidades, aquí sí que la vida de noche se va reduciendo. Ahora he sido padre. Así que ya teniendo un trabajo, teniendo una niña que va a cumplir 2 años este mismo lunes y pues, teniendo otras responsabilidades familiares, pues la vida te pone dificultades. Y para mí ahora, pues la semana pasada toqué en Guecho, ahora el 24 toco en el Teatro Campos, el 3 toco en el Antzoki, en abril nos vamos a Iruña y pues la verdad es que tengo que hacer encaje de bolillos para poder trabajar, para poder cumplir con mis obligaciones familiares y tener un poquito de vida social. Entonces, la vida no hace más que poner obstáculos, pero entiendo que cuando de verdad te gusta lo que haces, pues sigues en ello. Claro, así es, totalmente. ¿No? Esa felicidad, ¿no? Esa que te da incluso... Desde luego, incentivo económico no hay. El incentivo económico no da para mucho. No al comienzo, Gaizka, no hubo un momento en el que, no digo Gaizka Insunza, sino Audience como banda, hubo un determinado momento en el que vosotros pudisteis soñar reflexivamente, no solo soñar siendo unos chavalillos, soñar reflexivamente de que podría ser o no, o nunca hubo esa posibilidad dentro de una banda como la vuestra, que es una banda un día recorrido y... Joder. Sí, bueno, el tiempo te da una perspectiva y yo ahora mismo no tengo ninguna duda de que pudo ser. No tengo ninguna duda. Si yo me remonto al 2001 y éramos demasiado jóvenes, no supimos interpretar dónde estábamos, pero en el 2001 nosotros ganamos el concurso de Radio 3, hicimos los conciertos de Radio 3, fichamos por una discográfica de Mallorca en la que el que confió en nosotros era Joan Vic, que luego ha acabado siendo director de prensa, jefe de Benicàssim, de un festival como Benicàssim hasta hace nada. Nosotros tomamos algunas decisiones, pues bueno, somos de Guernica, teníamos 20 años, ganamos el Villa Bilbao, ganamos el Demo 2001, una de nuestras canciones era Sintonía de Radio 3, firmamos un contrato editorial con la Warner Bros. Y yo sé que en ese momento, si hubiéramos tomado algunas decisiones distintas de las que tomamos, podía haber sido, ¿cómo no? Por eso. Entiendo que en el mundo de la música estas ocasiones se presentan pocas veces. Y yo creo que la oportunidad de Audience fue esa y otra oportunidad como esa no vamos a tener. También hemos tenido otras pequeñas ventanas. De vez en cuando se abre una ventana, pero como la que tuvimos en el 2001, yo estoy seguro, segurísimo, y además el tiempo, la reflexión, las experiencias que hemos tenido, el ver dónde ha acabado esa gente con la que nosotros nos codeábamos. Porque nosotros estábamos rodeados, íbamos a Madrid y la gente con la que estábamos, ahora mismo pienso en ellos y no hay ninguno de ellos que no haya acabado siendo director de una revista o director de un festival o director de tal. Y nosotros en un momento dado, siendo muy ideológicos, decidimos romper con eso y nos fuimos a la autoproducción. Y yo no tengo ninguna duda de que si hubiéramos seguido con esos colaboradores, pues la historia de Audience desde luego hubiera sido otra. Por eso te lo decía, ¿no? Conociendo ese momento, etcétera. En ese momento en el que decidís, porque este podcast tiene un cierto enfoque, espero, didáctico, ¿no? De vislumbres entre profesión, investigación, etcétera.
En ese momento que decidís por la autoproducción, sin entrar en las razones, digamos, internas del grupo, ideológicas de todo tipo y consensuadas, entiendo, versus no había otro camino medio. O entrabais en una dinámica que no os gustaba nada, o entrabais en una dinámica, no digo comercial, es un término, o entrabais en, es decir, en esa reflexión que te has hecho habéis hecho con los años, no entro si estáis contentos o no tampoco, pero no había un camino medio, no había una posibilidad intermedia. Digo, para alguien que esté escuchando, es decir, entre la autoproducción y una dinámica en la que está muy alejada de mis valores y de mi mirada al mundo, ¿no habría una posibilidad intermedia? Te lo voy a plantear de otra manera. El hecho de que yo sea consciente de que en el 2001 podíamos haber tomado otras decisiones que nos hubieran llevado a otro lugar, a lo mejor ese otro lugar sería que ahora mismo no hubiera audience. Correcto. Es decir, que a lo mejor hubiéramos tenido 3 años buenos, pero todos sabemos que esta industria es muy vampírica. Aquí hay mucho vampiro, aquí hay que explotar comercialmente algo durante pocos años porque sabemos que las modas cambian, y yo, pues en estos 25 años en el que hemos estado observando el mercado como audios, pues también he visto a grupos que han subido como la espuma y después de un disco han desaparecido. Entonces, no estoy haciendo una autocrítica, no estoy criticando las decisiones que tomamos en el pasado. Estoy tratando de ser objetivo y de ver que sí, que hubo una oportunidad para que Audience, porque en ese momento estábamos tocando en todos los festivales del Estado. Tocamos en Benicàssim, tocamos en el Primavera Sound en el 2003, tocamos en fiestas de Barcelona, en la BAM, en el BAM. Ahora para nosotros es impensable tocar en el Primavera, tocar en Benicàssim, tocar en el BAM, tocar en el Festival de Hardcore de Sant Feliu. Para nosotros eso es impensable. En el Monkey Week, ahora estamos en otro lugar, pero personalmente también. Ahora tenemos 46 años, mi hermano tiene 48 y antes teníamos 20. Entonces antes podíamos hacer esas cosas, dormir en casa de cualquiera, en hoteles, todas esas cosas las hemos hecho y ahora estamos en otra fase. Viendo cómo está ahora Audience, yo estoy contento con nuestro desarrollo, sabiendo que en distintas etapas hemos podido tomar decisiones que nos han traído hasta aquí y que si hubiéramos tomado otras decisiones hubiera sido otro camino. Y sabiendo que ese otro camino a lo mejor en algún momento nos habría dado un empujón comercial, pero después de ese empujón comercial no sabes si esa misma gente que te empuja te va a abandonar a la primera. Es decir, que no estoy criticando nuestras decisiones, simplemente desde la distancia las estoy valorando. No, correcto. Es decir, no, en ningún momento notaba una autocrítica, sino una valoración, digamos, y quizás también, ¿por qué no decirlo, no? Un alineamiento con lo que sois. Es decir, estáis satisfechos de lo que sois y de vuestros pasos dados, porque así somos nosotros, ¿no? Así sois vosotros, sois sabios, ¿no? No solo más allá de músicos, ¿no? De una mirada, tal. Y elevándonos un poco, Gaiska, que te agradezco, ¿no? El detalle de contar algo tan personal, ¿no? De esta mirada de ese momento. ¿Es lo común en tu experiencia? Sin dar nombres, ¿es lo común esa reflexión y esa analítica tan profunda respecto a la industria y decidir un modelo, sea el que sea, pero sin que sea impuestos de fuera, sin que sea impuestos de fuera, en tu experiencia como los artistas, las bandas con los que has tenido contacto y tienes contacto? Cuando tomamos esas decisiones en esos años 2001, 2002, 2003, creo que ni siquiera éramos tan conscientes como ahora mismo. Ahora puedo argumentar la respuesta mucho mejor por todo el bagaje que tengo, por todo lo que he aprendido sobre la industria. En ese momento, a lo mejor, tomamos esas decisiones que tomamos con otras claves, con otro pensamiento. Luego se me ha ido un poco la pregunta directa que me has hecho, que era... Si esto es lo común. No te sé responder, pero también te voy a decir que es difícil salir de esa pequeña burbuja en la que te instalas cuando el foco está puesto en ti. Ajá. Es difícil. Estás en una especie de burbuja en la que... Y nosotros, esa burbuja, nosotros vivimos en Guernica con los pies en la tierra, no somos un grupo que tengamos todo gente adulándonos y gente diciéndonos lo buenos que somos, sino que hemos sido muy capaces de reírnos de nosotros mismos incluso cuando salíamos en unos conciertos como muy serios, muy intensos, muy físicos, y siempre hemos sabido reírnos de nosotros. Pero sí, supongo que es difícil salir de esa burbuja cuando la gente te está poniendo delante pues ofertas. Porque nosotros lo que hemos tenido mucho, ¿sabes qué es, John? Ofertas falsas, promesas.
Okay. Promesas. Entonces, Entendí. muchas de las decisiones que tomamos en esa época también eran no tan ideológicas, sino porque me has prometido algo y no lo has cumplido. Entonces, no sé, a nosotros, no te voy a decir con quién, pero yo he tenido promesas de ser los teloneros de la gira estatal de grupos que alucinarías. Claro. Entonces, en el 2002 nos lo creíamos. Claro. Y nosotros hemos tenido ofertas de un manager que si te digo los managers a quién ha llevado, lo flipas. Y llamarnos por teléfono, ir yo y mi compañero Anot a hablar con él y decirnos a ver qué sueldo queremos al mes. Y decirnos a ver qué autobús compramos para la gira. Eso en toda esta época de 2001-2003, Sí, que fue sí. bastante vorágine, en la que como sales en la radio, has ganado no sé qué, de repente tienes muchas llamadas de teléfono, todo llamadas a casa porque ni siquiera teníamos móvil, y hemos tenido esas situaciones de gente que dice, y de nosotros, pues como en esa época también hicimos relaciones también conoces a gente muy maja que trabaja en distribuidoras. Claro. Por ejemplo, yo conocí a Jorge, que puedo considerar que es un gran amigo, que trabajaba en Caroline, y bueno, pues a veces yo llamaba a Jorge y le decía, mira, Jorge, me ha llamado este tío que me dice que ha trabajado en Mercury, que no sé qué sello en Inglaterra, que él ha hecho que ha trabajado con Moby, que ha sido manager de The Cure, y hostia, quiero saber si esto es verdad. Es que no sé qué decirle. Es que este tío me está llamando y me dice es que no sé. Y pues bueno, hemos tenido esas situaciones en las que tienes promesas, el promotor te dice que el año que viene de gira no sé quién y que tú le vas a telonear por el Estado, te dice que este año vas a hacer una gira por el Estado y el año que viene vas a hacer gira por Francia, que el año que viene vas a estar en el escenario grande de Benicàssim, y tú te lo crees. Es difícil no creerlo cuando estás ahí, cuando te lo dicen ciertas personas, cuando estás en ese mundo, te oyes en Radio 3, te dices, hostia, vas por Guernica y hostia, somos los que hemos ganado, somos los músicos. Y bueno, claro, pues es difícil salir de esa burbuja, ¿no? Hasta que tienes un poquito de formación o te pegas la primera hostia o te pegas varias hostias, pues no empiezas a ver las orejas al lobo, ¿verdad? Ya conocemos el mundo de los managers, el Coronel Parker, Peter Grant, de Led Zeppelin, los managers duros. Pues bueno, es un mundo un poquito de piratas de la industria de ahí, al hilo de eso, notas cierta, a ver, es un palabra igual demasiado horroroso, profesionalización, mejora, optimización de la gente que se está entrando a la industria en los últimos años, en todas las vertientes, managers, bookers, en fin, promotores, y notas una cierta mayor rigor creciente al menos, o ¿cómo lo ves? Es decir, de cierto amateurismo, ¿cómo lo ves? Hombre, el discurso en general ahí, con lo que respecta a la investigación, es si esta nueva industria que tenemos, que parece muy democratizadora y de que cualquiera puede entrar, si el nivel de concentración es mayor o el nivel de diversidad es mayor. Porque hay toda una línea de investigación que empieza en los 60 sobre cómo el nivel de concentración de la industria y que haya muy pocas discográficas hace que los contenidos también sean bastante homogéneos. De hecho, en los 60, que es una época en la que florecen muchos sellos discográficos, Stax, Motown, etcétera, Chess Records, es la era de las independientes, en donde se da una gran diversidad musical y una gran diversidad de artistas. Y luego ya en los 80, debido a una dinámica de que se compran unos sellos a otros, Motown forma parte de un gran conglomerado, Stax también es comprado. También lo vimos aquí con Subterfuge, ¿verdad? Subterfuge con Dover, que vendió 500.000 copias, vendió Dover. Lo hablé con Carlos, sí, lo hablé con Carlos en el primer episodio del podcast. Y claro, pues eso hizo que financieramente Subterfuge tuvo mogollón de pasta. Y luego, ¿qué hizo? Pues fichar otros grupos, pero ninguno dio el pelotazo como Dover. Entonces, pues claro, de estar en un momento en el que tienes un montón de pasta para invertir en nuevos grupos, esos nuevos grupos no vas a dar un nuevo pelotazo como Dover y estás en apuros financieros. Entonces, no sé si fue Sony o Warner la que tuvo la oportunidad de comprar Sony. Y esto pasa también con el sello, ¿cuál es este sello? El de Oasis, Creation Records. También pasa lo mismo, ¿no? Creation Records crece, hasta que de repente pues, es engullida por alguna multinacional. Entonces, la dinámica en general, yo cuando empecé a hacer la tesis se llamaban The Big Six. Luego BMG y Warner y Sony se fusionaron. Sí. Luego se fusionaron todas estas fusiones. Al final acabaron siendo 3. Fueron 4 durante mucho tiempo que eran Universal, Sony, Warner y EMI, pero EMI, que es la única europea,
pues fue adquirida por Universal y Warner. No sé si Universal compró la división discográfica y Warner la editorial, pero al final son tres. Y este discurso pues también tiene que ver con lo que me preguntas, ¿no? Ahora mismo hay más diversidad, más tal. Pues no lo sé. Teóricamente, las nuevas herramientas de producción pues sí que te permiten grabar tu música, distribuirla. ¿Cuál es el impacto real? Cuando el 99% de las canciones que entran en Spotify tienen 0 escuchas. Y cuando Spotify, los contratos que tiene con las majors son secretas y no sabemos qué tipo de contratos hay, y el pago a los creadores es irrisorio. Entonces, soy muy escéptico con estos discursos de la democratización. Yo creo que aquí las majors cada vez tienen más poder y a pesar de que Internet sí que tiene esa capacidad democratizadora, pues no sé, es como cuando decían que con Internet las diferencias en educación van a desaparecer. Pues no han desaparecido, que sí, que con Internet cualquier país tiene acceso teóricamente a cualquier contenido, pero sabemos que hay nodos más importantes y sabemos que con tener Internet, pues no, la educación no se distribuye así porque sí, con Internet. También se decía que cuando se inventaron los aviones, que las fronteras entre los países iban a desaparecer, que ya no tenían sentido las fronteras si había aviones, y las fronteras tampoco han desaparecido. Entonces yo con estos discursos de que las nuevas tecnologías democratizan, dan más opciones, etcétera, pues yo creo que los grandes nombres... Es verdad que hay actores nuevos como Spotify. Es un actor nuevo, obviamente. Antes no existía Spotify. Estos agregadores de contenido, etcétera, es un modelo nuevo. Pero no sé. Soy bastante escéptico con que esto abra más posibilidades. Es verdad que vivimos en un mercado en el que cada vez hay más nichos de mercado y hay que desarrollar nichos de mercado. Pero en cualquier caso... soy bastante escéptico con esos discursos y creo que la gran industria es la que domina y que hay pocas posibilidades reales de, digamos, tener una carrera medianamente exitosa o que debe permitir adelante una vida medianamente digna a través de la música al margen de las grandes multinacionales. Sin entrar, lo que hablas tú, ¿no? De los ingresos indirectos, es decir, plantearte toda una vida como músico, pues con todos esos ingresos indirectos de colaboración. Y al hilo de eso, y fantástico, la verdad es que fantástica la charla, yo estoy encantado, puede hace mucho tiempo. Gaizka, tú, que también has colaborado con otros proyectos musicales, ahí, ¿no? ¿Cómo has ido enganchando con otros proyectos? ¿Cómo, por amistades, por sonoridades, por... ¿Cómo te estás enganchando con estos proyectos que hemos contado antes, ¿no? Es decir, para alguien como tú, en estos 25 años, aparte de Audience, de tus proyectos personales, ¿cómo vas enganchando con Marcos Unzueta, con Ainara Legardón, con Cápsula, etcétera? ¿Cómo? Sí, bueno, esta aventura musical, ¿verdad? En 2001, en esa época que íbamos mucho a Madrid, Radio 3, estábamos ahí, conocimos a Ainara Legardón. Ainara Legardón le gustaba mucho Audience, venía mucho a nuestros conciertos y ella estaba preparando su primer disco en solitario, porque ella provenía del grupo Onion. Y nada, pues hicimos muchas migas. Anote y yo nos fuimos a Madrid y estuvimos en su casa ensayando un tiempo y grabamos su primer disco, que está producido por Chris Segman, de los Walkabouts, que ahora creo que acaba de publicar un disco bastante mediático por ahí. Y bueno, pues para nosotros es un placer. Luego, con los amigos de Cápsula, que también a Martín le he conocido desde el comienzo de Audio, desde esos años 2000, 2001. Y ellos estaban con este proyecto de Isaran Star, de Jerry, que era artistas euskaldunes haciendo versiones de artistas internacionales. Ellos hicieron el Ziggy Stardust de David Bowie. Y ellos ya sabían que yo también soy muy seguidor de David Bowie y necesitaban a un segundo guitarrista para llevarlo al escenario. Y yo muy contento de que contactaran conmigo. Eso fue en el 2012 y estuvimos tocando ese repertorio hasta el 2018, porque en ese periodo murió David Bowie. Entonces ya lo teníamos bastante dejado, ya no hacíamos ese show, pero a raíz de la muerte de David Bowie, pues nos llamaron, por ejemplo, desde el South by Southwest en Texas, uno de los mayores festivales de música que hay. Y para mí, pues como experiencia, el estar en el South by Southwest fue estupendo. Y también en 2012 fuimos a Hoboken, a los estudios Water Music, donde conocí al productor John Agnello y pues con él grabamos el disco de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de Cápsula. Y eso me abrió la puerta a que el año siguiente, en el 2013, fuimos con Audience. Con Big Affair, ¿no? Son importantes porque me abren puertas.
Claro. Cada grupo tiene sus contactos, sus puertas abiertas, sus canales hechos, y cuando participas con otro artista, pues a lo mejor tienes la posibilidad de entrar por una puerta que otro artista te ha abierto. Y en ese sentido, para mí ha sido todo muy enriquecedor. Marcos Unceta, otro fan de Bob Dylan, que lo conocí en un concierto de Chuma Murugarren, y Chuma Murugarren nos presentó porque nos dijo, mira, Gaiska, Dylanita, aquí Marcos, Dylanita, hala, empezar a hablar. Y pues así surgió. Two Complete Unknowns, ¿no? Two Complete Unknowns, eso es. Oye, bueno, Gaiska, joder, fantástico. Mira, pues para acabar, yo creo que es bueno que que sería cojonudo que nos contaras este último proyecto tuyo, ¿no? En solitario, para la gente que está escuchando, que te siga un poquito, porque la vislumbre tuya como músico y como investigador, como analista y como esa visceralidad tan erudita que tienes, visceral y erudito a la vez, que no es fácil, de la industria y del que te sigan un poco. ¿De qué va esta historia de ellas, de este segundo disco tuyo en solitario? Bueno, en 2019 grabo mi primer disco en solitario en los estudios Silver Recording en Bilbao con Martín Cápsula, que es el que me anima. Él me conoce mucho, sabe que tengo muchas canciones, algunas no encajan del todo en Audience y me anima a que vaya al estudio y que grabe algunos temas. Ahí grabo unas 6 canciones y me dice, joder, Gaiska, si tienes más, por favor graba más, que esto tiene que ser un LP. Entonces yo obviamente tenía más canciones y grabamos un LP. La verdad es que me fue muy bien. Y de hecho, di un concierto en el 2020, en enero, en el Antzoki, en la Kutxa Beltza, y tenía más conciertos para dar, y en estas llegó la pandemia, 2020. Cortó toda la evolución de mi disco y de la gira que estaba, pues iba muy bien dentro de los márgenes de un artista independiente, pero estaba muy a gusto en el escenario. Y nada, pues con el COVID pues se suspendieron todos los conciertos. Yo tenía más canciones y quería grabar más canciones, y este disco, que lo he publicado en el 2024, lo grabé en el 2020. Lo grabo en el 2020, pero claro, Audience publica Toles Durack en el 2021. Y claro, yo no tengo la capacidad de presentar 2 discos en un mismo año, hacer 2 giras. Hay que darle un poco de mimo a cada disco. Es decir, publicar un disco exige su trabajo. Hay que conseguir el depósito legal, hay que hacer las copias, hay que encargarse de la portada, de que lleguen a las tiendas. La autoproducción es un mundo bastante difícil. Hay que hacer entrevistas, hay que dar conciertos. Entonces, 2 proyectos simultáneamente, a mí, pues no. Obviamente yo priorizo Audience. Entonces, 2021 hacemos Toles Durack. 2022 grabamos el disco Bob Dylan Berrikusia, que lo publicamos en el 2023, y durante el 2024 lo presentamos en directo. Ya preveo que el 2025 va a ser para Audience un año en el que vamos a tocar poco, y entonces en noviembre del 2024 decido sacar del cajón esa grabación que tengo en el 2020 y bueno, pues lo publiqué en noviembre del 2024, y la semana pasada lo presenté en directo en Getxo, pues fue la primera actuación. Y ahora en abril, en marzo lo voy a presentar en la tienda Vinilora de Gasteiz. En abril lo voy a hacer en Bilbo, y en mayo lo voy a hacer en el Liceo de Guernica, y luego seguro que surgen más fechas. Es un disco muy intimista, soy yo tocando en casa canciones muy íntimas, nostálgicas, bastante de piano. Con respecto al primer disco he intentado poder defender las canciones en solitario, porque el primer disco tengo la sensación de que lo recargué bastante, con muchos instrumentos, y luego me costó mucho defender esas canciones en directo. Y ya sabiendo que la defensa de las canciones en directo va a ser, lo voy a hacer yo solo, intenté hacer un disco más austero, en el que no hubiera tantos arreglos y en el que pudiera defender las canciones únicamente con piano o con guitarra. Y en esas estamos, John. Pues oye, ahí en algunos de estos estaremos también nosotros, y espero que algunas y algunos que estén escuchando también. Gaiska, oye, mi esker. Un placer, John. Ha sido un gustazo y un placer. Y nada, darte las gracias de nuevo, y a todas y a todos hasta el siguiente episodio. Es que ricasco, Danor y agur. Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos.